Hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara. Estudió filosofía, es filósofo, es también maestro de yoga y de meditación, activista por la paz, por los derechos de los animales, por la protección del medio ambiente. Por así decirlo, yo odio esa palabra, esa frase medio ambiente, de la naturaleza, de la realidad, digámosle. Y bueno, todo eso. Bienvenido, Juan Carlos. Qué bien que hayas venido. Qué bien, Carolina. Yo estoy feliz de estar acá. Un poquito nervioso, pero estoy feliz. Es que nervioso, sí, bien. Un poco nervioso con Carolina. Tienes mucha más experiencia que yo hablando en público. Es lo que haces. Empecemos por ahí. ¿Qué se hace en la Cámara de Representantes? ¿Qué hace la gente? Hace poco me ofrecieron estar en una lista para la Cámara y dije que nunca lo haría. Te felicito. Pero ¿qué hacen? Pero además lo dije sin ni saber, de pronto me gusta. ¿Qué hacen ahí? Seguramente te hubiera gustado. Yo creo que en el Congreso hay algunos de nosotros que hacemos cosas. Yo creo que lo que la gente ve del Congreso de la República es casi como un reality. Tú ves que cuando alguien está hablando en el Congreso de la República, la cámara se cierra y siempre hay un plano que es solamente de aquel que está hablando, pero nunca se muestra lo que está sucediendo mientras el otro habla, que es una locura, porque es como hablar en medio de un bazar. O sea, ¿no están poniendo atención? La gran mayoría no está poniendo atención nunca. Okay. Porque lo que es más importante en el Congreso de la República es lo que está pasando en el tras bambalinas. Lo que pasa por Señal Colombia o por el canal del Congreso o lo que sea, es solamente como una especie de fachada de lo que sucede ahí, pero lo realmente importante en el Congreso son las conversaciones privadas, la forma en que se está negociando sobre lo que se está hablando y demás, y luego pues cada cual sale y echa su discurso. A veces son discursos legítimos y genuinos en términos de que hay un real debate, un verdadero debate, y ahí es cuando el Congreso se vuelve realmente interesante. Pero en el 80% de los casos lo que es más interesante no es lo que se ve, sino lo que está pasando Lo detrás. que pasa no en el momento de la oratoria. Así es. Pero esa oratoria, Juan, ¿tiene alguna función? O sea, ¿es persuasiva? ¿Hay alguien a quien uno vaya a convencer con un discurso bien hecho y con un discurso que lleva la razón, o todas las decisiones ya están tomadas antes de que uno se eche el discurso? Yo tengo la impresión que el convencimiento en el Congreso justamente se hace en las conversaciones privadas, jamás en las públicas. El discurso público es casi que una cosa que está anunciada para ambos bandos, digamos, si es que hubiese bandos. Y entonces tal vez la persuasión es muy complicada. Fíjate, yo tal vez que recuerde que nuestros argumentos hayan sido persuasivos con alguien, tal vez en la regulación del cannabis de uso adulto, cuando Gabriel Santos decidió cambiar su posición de el no a la regulación a sí a la regulación. Creo que se hizo a través de argumentos. Fantástico, y yo lo convencieron. Por supuesto, yo a Gabriel le razón. reconoceré esa apertura, porque en definitiva, para que un argumento sea capaz de persuadir al otro, el otro también tiene que estar dispuesto a dejarse persuadir. Sí. No importa cuál es el poder de los argumentos, si haya otro que no está dispuesto a aceptarlos como válidos. Exacto. Luego, yo creo que a Gabriel hay que reconocerle su apertura mental para entender que había un argumento válido, y a partir de ese argumento válido cambiar una posición, que en política es una de las cosas más difíciles que hay para hacer, porque pareciera que cambiar de posición lo hiciera uno incoherente o fuera un signo de debilidad. O traidor a su bando también, por supuesto, ¿no? O traidor a su bando o débil, porque pareciera que entre más se siente uno en una posición, pareciera uno ser, digamos, más corajudo, ser más seguro de sí mismo, ser más convencido. Uf, ¡qué impresión! Es una cosa espantosa. Yo creo que si alguna cosa tuvieran que tener los políticos, en definitiva, es algo de falibilismo, algo de poder estar en la posición de estar equivocados. Mientras eso no suceda, la escucha es imposible y, por lo tanto, el argumento es perdido. Y, por lo tanto, es casi inútil que se reúna el Congreso, de hecho. Porque si no hay una conciencia de que eso es un colectivo en el que se va a hablar en público y hablar unos a otros, y donde tiene lugar la persuasión, y donde el que tiene más razones y las puede exponer mejor podría ganar, por así decirlo, que quiere decir ganarse a los otros,
Entonces, el colectivo ese no tiene ya mucha razón de ser. Así es un total diálogo de sordos que se ve reflejado en lo que sucede tras bambalinas. Sí. El argumento... En la negociación, ¿no? Exacto, Entonces, la negociación es una cosa, pero luego el discurso que los colombianos ven a través de la televisión, pues básicamente es inocuo, inútil. Y fíjate, por ejemplo, a mí, tal vez en mis mejores discursos, que cuando más virales se vuelven en las redes y demás, el 20% de los comentarios de la gente es, oiga, y usted diciendo todas estas cosas y el idiota de atrás nunca le paró bola, se paró, se fue, caminó por otro lado, porque en esos pequeños detalles en que la gente se da cuenta que no hay ningún valor en la palabra, justamente en el Parlamento, pues ahí hay una contradicción insalvable. Sí, tremendo. Y a la vez hay como una belleza de lo superfluo que se hace de cara a la República, o sea, el ejercicio mismo del parlamentarismo. Bueno, se hace para eso, o sea, para honrar que es un cuerpo común y que lo que se hace es hablar, pero no para convencer a nadie, sino de cara a la República, ¿no? Como de cara también al pueblo, supongo. Total, y en definitiva uno se tiene que preguntar, yo digamos me he hecho esta pregunta muchas veces, que ni siquiera tiene que ver con el acto de hablar, que tiene más que ver con el acto de escuchar. Yo recuerdo en esto a Habermas que decía que la posibilidad misma de una democracia deliberativa, es decir, de una democracia que fuera capaz de llegar al consenso. Y que se tomen decisiones juntos. Claro, que se tomen decisiones en consenso, es decir, que algún día nos pusiéramos de acuerdo en algo. Solamente es posible a través justamente de la deliberación y la deliberación tiene como condición sine qua non la escucha. Porque si no hay escucha, las palabras no valen absolutamente nada. Era el caso que estaba poniendo de Gabriel. Y justamente creo que el Parlamento, este Parlamento y los demás parlamentos del mundo, no es muy distinto en el resto del mundo en realidad. Si algo tiene que aprender es a escuchar antes que hablar. Allá todos, hay muchos que tienen muy buena oratoria, otros que no tanto, pero seguramente todos tienen argumentos. Lo que les falta, de lo que carece el Congreso de la República es de poder escuchar al otro y ver si hay algo que es válido para unir, así sea en un porcentaje mínimo en términos de lo que podemos estar de acuerdo entre quienes pensamos diferente. Pero esa disposición de la escucha no existe en el Congreso y por lo tanto el acto mismo de hablar es inútil. Fíjate que estaba pensando entonces que el actuar o la mecánica del mercado es lo que reemplaza a la literaria, porque digamos que esa exposición individual es literatura, esa oratoria es literatura. Totalmente. Es un teatro. Pero lo que tiene peso es la negociación, que es mercado, ¿no? Así es. Que es lo que le enseña el mercado a la deliberación. Bueno, está bueno. Es una lectura absolutamente correcta, porque las decisiones se terminan tomando en relaciones transaccionales. Sí, transaccional. Y digamos, lo que termina justificando esas transacciones es lo que aparece ante el gran público como un discurso que no dejará de ser simplemente una pantomima, si se quiere, una representación necesaria para la justificación de la negociación. El que demuestre que tiene más verdad, porque lo que dice es mejor y es más persuasivo, no importa porque está por el otro lado negociándose, pues cuánto vale esa verdad. Total, y fíjate que tal vez por eso a mí yo tengo como una especie de obsesión que la hago, digamos, explícita en casi todos los debates, y es decir cuál fue la negociación. Yo hago explícita esa negociación porque me parece que si no se hace explícita, de alguna manera, digamos, mi quehacer sería una pantomima con la cual ni siquiera yo sería capaz de vivir. Yo, por ejemplo, en el debate de la prohibición de los plásticos de un solo uso, por ejemplo, hice explícito 5 años de negociación con la industria y todo lo que tuve que ceder, que por supuesto me puede hacer ver muy mal en términos de digamos, los intereses que tuve que ponderar para llegar al texto que estamos promoviendo, y eso me hará ver débil ante, digamos, los ambientalistas más extremos que creen que todo hay que prohibirlo y que definitivamente no puede haber ni siquiera botellas PET y, digamos, todo ese tipo de cosas. Pero en definitiva yo creo, digamos, como una especie de honestidad humana mía, que esa negociación se tiene que hacer. Mostrar la negociación, porque además es educativo, además le explica a la gente cómo funciona el sistema en el que ellos están y por el que votan y que sostenemos. Pero eso no se hace sin miedo. Hay de alguna manera siempre un elemento de miedo de, hombre, ¿qué van a decir de
de que yo me haya sentado con mis archienemigos, como por ejemplo es José Félix Laforí. Si yo tuviera en este teatro del Congreso, de la política, que tener un archienemigo sería José Félix Laforí, ¿cuántas veces me he tenido que sentar con él, por ejemplo, para discutir sobre cómo se marca el ganado en Colombia o cuáles son las normas de bienestar que deben tener los animales, si deben ser tratados o no por veterinarios, todos esos temas que son súper específicos? Me ha tocado sentarme con un señor al que yo he denunciado de corrupto. Y todo eso está en las trasbambalinas de lo que sucede en la política, sin duda, pero yo prefiero explicitarlo a que la gente crea que yo estoy echando discursos en el aire que en realidad... Y que nunca vas a negociar con un ganadero explotador de animales, sino que te toca negociar, porque esa es la política. Y si no, no saldría nada adelante. Oye, bueno, empezamos ya hace un rato, pero es que todo eso yo no lo tenía planeado hablar de eso y de repente se me ocurrió justo antes de que nos sentáramos cuando me contaste que en las últimas sesiones del Congreso echan los congresistas alcohol en las tazas y entonces ¿qué? ¿Sesionan borrachos? Esa era una práctica que yo no me tocó a mí porque hubo una sesión del Congreso donde eso se hizo evidente. Te estaba contando que estaban borrachos, cámaras, que estaban tomando alcohol. Sí. Y un gran congresista, un gran parlamentario, gran amigo que es Guillermo Rivera, estaba tratando también de sacar... amigo mío y fantástico en todo. Estaba tratando de sacar el último debate de la ley de víctimas y era un zaperoco la plenaria y era absolutamente imposible sentar a la gente a que votara. Y entonces, digamos, en un arranque de rabia, él pide que se haga un test de alcoholemia el último día porque era justamente por los últimos días de diciembre. Sí. Y entonces... O sea, estaban haciendo novena whiskyable ahí. Digamos que él se tiró esa vaina porque nunca más volvieron a tomar alcohol dentro del recinto. Muy bien. Pero pues yo supongo que será una cosa como pasa, o sería una cosa como la que pasa en las empresas, que el último día todo el mundo se toma un chiva rumbera, pero es el Congreso de la República. Pero por supuesto es el Congreso de la República y estaba en discusión la ley de víctimas y restitución de tierras. Tremendo. Y esos mismos congresistas que sesionan borrachos tranquilamente y meten ahí el petaco, me imagino que votan contra la regularización del cannabis recreativo, por ejemplo. Es la hipocresía más grande de todas. Y fíjate que yo durante el debate, si ven el debate completo, yo hice mención a varios de ellos que sé que les gusta bastante el whisky, entonces, o el vodka o el tequila, ¿cierto? Porque de hecho, pues yo he participado, yo no tomo alcohol, pero he participado en reuniones sociales donde los he visto a todos tomando. Y entonces le digo, usted, fulanito, que le gusta tanto el whisky, ¿usted alguna vez ha visto el cartel del whisky? ¿Usted conoce el cartel de ¿Cuántos muertos tenemos? ¿Cuántos muertos tenemos por el whisky o por el tráfico de whisky en Colombia? Pues no, es un mercado regulado y justamente por eso hay que regular una sustancia que es bastante menos dañina que la que usted consume, promueve y le gusta además, y lo hace sin ningún tipo de culpa. ¿Por qué estigmatizar a quienes consumen una sustancia que es muchísimo menos dañina que el alcohol o que el tabaco, que mata a la mitad de la gente que lo consume? Simplemente por un moralismo o por una idea religiosa que, pues por francamente, un miedo a la libertad, de la cual ¿no? debería estar desprovista nuestra sociedad. Tú en alguna entrevista tuya que leí hoy al respecto hablabas de la visión conservadora, retrógrada, autoritaria y estigmatizante de la sociedad colombiana y de la política colombiana, que hizo que en un momento en el que en el mundo había un movimiento hacia la regulación del consumo recreativo, aquí ocurrió lo contrario, ¿no? Se cerraron eso. ¿A qué atribuyes eso? A mí me impresiona. Aquí ha habido una puja de dos fuerzas. Sí. Una fuerza que ha de alguna manera defendido las libertades individuales y los derechos constitucionales de los colombianos, que está desde 1986. Carolina, en Colombia tenemos derecho los colombianos a el autocultivo para el autoconsumo de cannabis hasta de 20 plantas. 20 plantas es una locura. En Uruguay, en la regulación en Uruguay solamente permiten 6 plantas. Lo mismo que lo mismo que en Holanda. En Colombia tenemos una cosa así de exageración del autocultivo. El vivero completo. Impresionante. La gente se puede fumar un vivero entero. Sí. Y eso está de alguna manera ratificado por la sentencia del maestro Carlos Gaviria Díaz, la C-221 del 93, que defendió a capa y espada el libre desarrollo de la personalidad. Álvaro Uribe Vélez en el año 2009 decide él
atacara esa sentencia de la Corte Constitucional y la única forma que encontró fue metiendo la prohibición de manera explícita, taxativa, en la Constitución de 1991, en el artículo 49. Lo que nosotros estamos planteando es desmontar lo que Álvaro Uribe quiso dejar ahí como una norma pétrea, una norma muy difícil de cambiar en Colombia. Pero lo que es interesante es que el sistema judicial ha defendido a capa y espada las libertades de los colombianos, porque no solamente es una sentencia de la Corte Constitucional, es una sentencia del Consejo de Estado en contra del decreto discriminatorio, retrógrada, conservador de Duque, estigmatizador, sino que además la Corte Suprema de Justicia también permitió la dosis de aprovisionamiento, que ya no tiene medida. La dosis personal tiene una medida de 20 gramos, mientras que la dosis de aprovisionamiento que permite la Corte Suprema de Justicia es ilimitada siempre que no se le pueda demostrar al sujeto que la tiene justamente para el tráfico, sino que es para su consumo personal. Entonces hoy en Colombia una persona que quiera llevar 2 kilos de marihuana desde donde la adquirió hasta su casa, la policía no lo puede parar y no le puede quitar esa dosis de aprovisionamiento. Eso es una defensa gigantesca de la libertad de los colombianos. Y por otra parte es en el terreno de la política, no en el terreno de lo judicial, no en el terreno de la defensa de esa Constitución, sino en el terreno de la política donde esa fuerza conservadora ha sido vencedora. Y eso es algo que es, pues digamos, absolutamente triste para quienes hacemos este ejercicio dentro de la política de defender las instituciones y nuestra Constitución, porque nos ha tocado recurrir permanentemente a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado para defender lo que dice la Constitución de este país, y quienes se supone que deberíamos ser los primeros guardianes porque tenemos la facultad de reformar esas normas, pues básicamente lo hacemos es en violación absoluta de los principios constitucionales. Es impresionante, ¿no? Porque es defender la Constitución y defender los principios y no, bueno, contra el abuso que pretende o pues obliterar las libertades. Así es. Esa fuerza retrógrada hoy se llama el uribismo, sin ninguna duda, que además está diseminada de alguna manera en múltiples partidos políticos, incluyendo el mío propio. Digamos, yo he sido muy crítico de mi propio partido porque es evidente que de liberalismo queda poco en ese partido, de defensores de esa Constitución que hizo el Partido Liberal de alguna manera, en el gobierno de César Gaviria, con copresidencia de esos 3 tenores, ¿no? Que 2 de ellos eran muy liberales, incluyendo al conservador, que era muy liberal para lo que son los liberales de hoy en día, que era Álvaro Gómez. Entonces a uno sí le da dolor ver digamos, ese uribismo diseminado en tantas y un fuerzas partido políticas. liberal enemigo de la libertad. Absolutamente, es incomprensible. Bueno, ¿por qué somos tan enemigos? Porque la pregunta ¿por qué? Que uno la automatiza, ¿no? Es como compulsivamente, ¿por qué tal? Nunca ¿por qué? Es una pregunta válida ni tiene respuesta, entonces lo voy a reformular. ¿Has visto cómo los colombianos le tenemos miedo a la libertad más que a cualquier cosa? Totalmente. ¿Cierto? Es un miedo visceral a la libertad. Sí. Yo recuerdo esa sentencia de Carlos Gaviria Díaz en la que él decía que si nosotros habíamos decidido en la Constitución del 91 caminar el camino de la libertad, esta tenía que hacerse hasta las últimas consecuencias. Y que por supuesto eso tenía pues unos problemas políticos y unos problemas culturales, pero que justamente ese camino de la libertad que planteaba la Constitución de 1991 era el camino para cambiar un montón de concepciones de nuestra propia sociedad, como si la Carta Política no fuera solamente de alguna manera una carta de derechos y de libertades, sino una especie de proyecto futuro de sociedad. Sí. Y yo creo que eso es de lo más valioso que dice esa sentencia de Carlos Gaviria. Si vamos a caminar el camino de la libertad, hay que asumirla hasta sus últimas consecuencias. Yo no sé si Colombia preferirá un régimen autoritario, si los colombianos se sienten, digamos, en una zona de confort y en un resguardo de sus propios miedos, con líderes que permanentemente están llamando a que esos sujetos que deberían ser justamente los benefactores de la libertad, pues estén permanentemente opacados o de alguna manera ¿cómo y tergiversados, sí, de hecho, cercenados justamente en sus propias aspiraciones de libertad. Tiene que ver con el temor a ser adultos también, totalmente, ¿no? Con la sensación de que si no tienes libertad y no tienes que imaginar cómo gestionar y cómo vivir esa libertad, tampoco tienes que imaginar nada. Y entonces hay un montón de muertos vivientes, de niños, de adultos niños, que en realidad son gente muerta que está viva porque no se atreve a vivir y no se atreve a imaginarse
qué posibilidades tiene. Y esa es en gran medida la sociedad colombiana. Y yo no sé... Fíjate que Sí. lo que estás diciendo me hace atar un cabo que tal vez yo no había atado. Eso es lo lindo de las conversaciones, tal vez aquí me estoy dando cuenta. Es que este es el Tal vez- verdadero congreso. Tal vez esa es la razón por la cual cada vez que uno tiene que hablar de alguna libertad individual en Colombia, con lo primero que salen es con el cuento de los niños y las niñas. Claro, tiene todo que ver. Hablas de la droga o como yo tuve, bueno, en mi caso, tuve aquí una conversación adulta sobre la droga y dije en un momento la droga es sexy, lo vuelvo a decir, la droga es sexy y eso quiere decir que tiene un atractivo sexual. Si no, miren a Mick Jagger, miren a los Rolling Stones, miren sobre qué se ha construido pues gran parte de la promoción de cosas en el Entonces, mundo. ¿será que desde que yo dejé la droga perdí el sex appeal, Carolina? No, porque no Porque soy significa una- de eso alguna necesariamente. manera, de Además, alguna estás más guapa que nunca. Te lo iba a decir al final del programa, pero me obligaste a decirlo al comienzo para introducir esa tensión entre nosotros. Entonces, esa es una conversación adulta, ¿no? Decir, la droga ejerce atractivo en la gente y ejerce además un atractivo sexual en la gente, ¿no? Y entonces asumamos qué es la droga y qué atractivo tenemos, de hecho, los colombianos como productores de droga, pero no, por ahí salió una vieja que no tengo ni idea cómo se llama, decir, dijo que la droga es sexy, entonces la promovía entre nuestros niños. Yo ni tal siquiera eso? conozco Esa es niños, la- esto no lo ven los niños. ¿Qué niño se sienta a ver esta entrevista, por Dios? Esa es la tontería Una que me ha ridiculez. tocado oír durante los 3 años que llevamos promoviendo sacan este a los proyecto. niños, Es sí. el tema, cuando ya no hay más argumento que ese, el único argumento es ustedes están en contra de los niños y las niñas. En de contra de los niños, sí, en Y contra. creo que eso es, en definitiva, el síntoma de la infantilización en la que está nuestra sociedad, o la precariedad o la inmadurez en la que está nuestra sociedad. Sí. Y es tener que recurrir a ese tipo de argumentos cuando ya no podemos asumir la adultez que implica poder tomar la decisión de qué quiere hacer uno de su vida y qué pretende consumir o no. Entonces hay que llevarlo al terreno de aquel que es inimputable, de aquel que no puede tomar esa decisión. Sí. Y entonces es, digamos, ponerle una absolutamente. sombra al debate de los adultos poniendo esto en términos de los niños. Wow. Yo no me había dado cuenta de eso, pero Es eso, porque es totalmente que así. además, el atreverse a ser adultos y el aceptar que uno le habla a unos ciudadanos y no a sus hijos menores de edad, que es una locura, que es de hecho una perversión el que piense así, o sea, que uno le está hablando acá a esos niños, es rarísimo. Bueno, pero ese miedo a que haya sujetos adultos es un miedo también a que haya sujetos políticamente responsables y que dejen de votar por el caudillo que es el padre, ¿no? Porque solo los niños votan por el papá, que es lo que pasa con lo que ha pasado con Uribe y con sus sucedáneos o sus esbirros, y lo que pasará con Petro también, pero bueno, eso es lo que yo creo. Y sí, porque de alguna manera la sociedad patriarcal de este país Sí. está de alguna manera capilarizada más allá de la ideología política. Sí. Es casi que esa especie de capilarización Sí, de la sí, que habla sí. Michel Foucault. Son unas reglas que ya están de alguna manera intrínsecamente Sí. diseminadas en toda una sociedad, y más allá de cuál sea el pensamiento político, en definitiva, ninguno de esos sujetos puede escapar de esa educación. Yo en eso me he tenido que confrontar duramente en la política, Carolina, porque este ejercicio me ha llevado a mí de alguna manera a hacer una autorreflexión sobre mis propios machismos, una autorreflexión sobre mi propia patriarcalidad, una autorreflexión sobre cómo en muchos momentos hemos replicado sin quererlo nosotros Sí. mismos ese fenómeno patriarcal. Y es evidente que el padre siempre será aquel que le diga a los demás lo que tienen que hacer. Eso es de lo que se trata en Sí. definitiva este asunto. Y por eso nuestros líderes, por lo menos aquellos que están hoy en la cúspide de la pirámide del poder político, sea quienes sean, o por lo menos de la conversación política, no lo pongamos en términos del poder, porque justamente tal vez el presidente que tenemos es el hijo, no es el padre. Sí. Y justamente por eso esta sociedad hoy está un poco huérfana. Es en el niño, definitiva. o sea, el padre logró finalmente poner al niño Claro. de presidente. Total, pero Con la esa- sociedad ante la realización de que ahí no está el padre, sino que está el hijo, se siente absolutamente desprovista de autoridad Sí. y la necesita. Sí, sí, y sí. en definitiva yo creo que un poco la obsesión que hay, tanto con Uribe como con Petro y con otras formas, digamos, patriarcales en la política, es en definitiva una orfandad justamente de su propia madurez. Y de su propia
soberanía. Total. O sea, la gente no cree que es soberana en nada y necesita que le den órdenes y la sometan. Y entonces eso tiene que ver con que tiene que haber una jerarquía en la que uno es sometido por otro y somete, y eso todo el mundo está básicamente contento con eso, no Fíjate les que importa. yo en ese sentido pienso que en definitiva Colombia necesita una alta dosis de anarquía. Sí. ¿En qué sentido? En definitiva, en que la gente tiene que entender que tiene que empezar a gobernarse a sí misma. Ajá, exactamente. Y si eso no es posible, pues no hay gobierno posible. Porque acá creen que, uy, no, un caos colombiano, una anarquía, para No, nada. para Acá nada. lo que hay son sistemas de opresión absurdos, que es distinto de anarquía. O sea, acá Así lo es. que hay es arbitrariedad en las exigencias de obediencia y autoridades que no tienen autoridad Así es. intrínseca, que Entonces, que quiero son dejarlo autoritarias. aquí explícitamente para que no vayan a decir, como Sí. dice Carolina, que mira la cara y dice que las drogas son sexys. Yo les digo, yo no estoy diciendo que en Colombia tengamos que sembrar el caos. Lo que estoy diciendo es que ser verdaderamente anárquico en este sentido es gobernarse a sí mismo y entender desde esa perspectiva todo el resto de las relaciones de poder. Para que no vayan a decir que yo estoy promoviendo la Y anarquía yo en no Colombia. estoy promoviendo las drogas que ni siquiera me gustan mucho. Lo que estoy diciendo es que estoy constatando un hecho, y es que son atractivas para la cultura occidental, ¿vale? ¿Sí? Sí. Dicho esto, desde luego que también estoy a favor de la libertad para consumir drogas, como estamos los dos. Por supuesto. Bueno, y entonces en ese trencito de que uno se culea al otro, y tenía que decir algo así porque ustedes esperan siempre que los escandalice con algo, de que uno se culea al otro y el otro al otro y el otro al otro. El peor culiado al final son los animales no humanos. Y tú has estado luchando por el bienestar de los animales, el respeto a los animales y los derechos de los animales. Y tiene todo que ver esta estructura patriarcal con que el último, que no tiene autoridad sobre nadie, tiene la autoridad de comerme mi pedacito de carne, porque si no, no soy un macho, y si no, no puedo hacer nada en la vida, si no me como mi pedacito de carne y si no demuestro mi indiferencia ante el sufrimiento del más débil y el más indefenso, que es el animal no humano. Háblanos de ¿qué te ha movido a ti en esa lucha y qué te volvió vegetariano y cómo fue tu historia en eso? Esta es una historia que es multidimensional porque viene por distintos lados. En términos de la política, hay un filósofo que me leí un libro, un filósofo italiano de la escuela, si se quiere, desconstructivista, era discípulo de Jean-Luc Nancy, se llama Giorgio Agamben. Sí. Tiene un libro bellísimo que se llama La Apertura. Yo me lo leí en francés, L'Ouvert se llama en francés. Y dice una cosa que a mí me pareció terriblemente seductor, un libro muy difícil de leer, de los libros más difíciles que yo he leído en mi vida, pero en algún momento dice que reflexionar, cuestionar, problematizar la animalidad del humano es casi que una ruptura del contrato social porque implica reflexionar sobre lo que está antes del contrato social. Nuestra definición de nosotros mismos como humano o como animal humano, o nuestra relación con nuestra propia animalidad está a la base de cualquier posibilidad de contrato social, es decir, es un precontrato social. Sí. Y que por supuesto nuestra idea de que somos un animal que tiene unas características que lo hacen superior al resto del mundo de los animales permea inmediatamente todas las instituciones que podemos crear de manera gregaria como sociedad humana, y por lo tanto no hay una constitución que esté desprovista, si se quiere, de el especismo, que no hay una institución que nazca de ese contrato social que no esté permeada por el especismo, y en definitiva toda esta sociedad está permeada por ese especismo. A mí esa idea me pareció absolutamente seductora, y yo desde ahí lo que decidí es que en definitiva, si algo tenía que hacer yo en política, era atacarme justamente a esa idea de cuál es el rol del humano en cuanto a su propia animalidad. Exacto. Porque hasta que nosotros no aceptemos que somos un animal más y que posiblemente las cualidades que tenemos, que creemos nos hacen superiores a ellos, que a mí me da esta risa cuando un delfín puede comunicar como comunica un delfín, el que no se haya visto el documental del pulpo y vea la maravilla que implica ese animal, por Dios, nuestro antropocentrismo es de una ridiculez y es que no autoexcluyente también, o sea, es injusto con el ser humano. Absolutamente. También. Es tan excluyente como es de alguna manera la sociedad patriarcal en términos del disfrute del hombre, de la posibilidad de vivir en su máximo potencial. Exacto.
Estamos absolutamente limitados tanto por el especismo como por el machismo, si se quiere. Y además están absolutamente interconectados. Esa es una interconexión en la que no voy a entrar porque nos quedamos aquí toda la tarde, pero en definitiva, esa lectura de Giorgio Agamben me llevó a mí a esta lucha. Y por otro lado, una convicción espiritual. Como tú decías, yo soy profesor de yoga y de meditación y en definitiva, yo he tenido una experiencia profunda de la unidad que hay en todo esto y por lo tanto simplemente saber que yo soy una manifestación más de una sola cosa, que es lo que mueve todo este lugar, es mi convicción, es mi experiencia y que en ese sentido todas las formas de vida tienen de alguna manera un mismo sustrato y que ese sustrato es lo único que es real en definitiva. La expresión de la vida se puede dar de millones de formas, pero la vida es la vida, lo que está detrás de esa expresión de la vida es lo mismo. Entonces yo no puedo, digamos, separarme de alguna manera de los demás seres, mucho menos cuando uno los mira a los ojos. Es que tú que has contado tantas experiencias con palomas, con tus animales de Somos Luces Abismales, yo te escribí algún día en privado diciéndote no puedo creer el amor de estos animales, o sea, la cantidad de animales con experiencias traumáticas o no traumáticas, con la paloma que se muere, pero con los animales que aparecen en tu jardín o lo que fuera. A mí me pareció tremendamente seductor porque en definitiva si nosotros negamos nuestra relación con ellos, nos estamos negando a nosotros mismos. Y nos estamos desconociendo, porque los animales también son maneras de ser de ti, ¿no? De alguna forma, bueno, son posiciones de yoga o son maneras de estar en el mundo. Y que es algo que yo suelo decir, que no es ponerse en la posición del otro, sino encontrar que el otro vive dentro de ti. También con los animales pasa eso. Los animales se constituyen. En la tradición de la que yo hago parte, la tradición del Vedanta, es evidente que aquel que llega a una vida humana lleva consigo la vida de todos los animales. Es absolutamente imposible llegar a ser humano sin tener adentro todos los animales. Y yo creo que en las representaciones de múltiples ancestralidades de este planeta eso está mucho más que claro. Los jaguares humanizados, Hanuman, el hombre mono, digamos, y además siempre están puestos ellos en el plano de lo suprahumano, de lo que va más allá del humano, porque es de lo divino, que está en el origen del arte también. Totalmente, y es de lo que se trata el libro de Giorgio Agamben en definitiva. Y es el libro de Bataille del origen del arte, ¿cómo es? De lo sagrado y lo animal, como una sola cosa que excede a lo humano y que precede a lo humano. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos, que me están avisando ahí. Después de la pausa siempre nos refrescan el aguardiente, todo esto es aguardiente, para ver qué escándalo hace ahora el uribismo con este chiste. Bueno, entonces, Juan, hace poco te disfrazaste de toro, te pusiste una cabeza de toro y un disfraz de toro en el Congreso para hablar de las corridas de toro, o sea, de la necesidad de no dejar morir el proyecto de prohibición de las corridas de toros. Pero quiero que hablemos, eso lo menciono porque tiene que ver con eso de ser animal. Justamente lo pusiste en escena. Quiero que hablemos sobre el vegetarianismo. Sabes que yo también soy vegetariana y siempre me pregunto cómo podría uno desde las políticas públicas y desde el gobierno promover el vegetarianismo como una política nacional y colectiva, pues. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo? ¿Con qué acciones concretas? Mira, yo creo que como primera medida hay que pedirle al Ministerio de Agricultura que deje de financiar las campañas publicitarias a Fedegana, por Colombia, a Apiscol, a los gremios que torturan a los animales. Exactamente, digamos, porque así se llama, torturan a los animales. Le hice el otro día un derecho de petición al Ministerio de Agricultura para que me dijera cuánta plata se está gastando en promover el consumo de carne, el consumo de cerdo, el consumo... O sea, la cantidad de plata, 10.000 millones de pesos solamente en una campaña para promover el consumo de carne bovina. Es lamentable que el gobierno promueva esto cuando sabe, porque es que esto hoy lo sabemos, que no solamente es un tema de ética, y por supuesto que creo que es el tema central de esto, que es un tema, digamos, de una reforma de los valores justamente de este antropocentrismo con respecto a las demás especies, sino que hoy es el primer, si se quiere,
causante de la crisis climática, es sin duda alguna. Y todo el mundo lo sabe, nadie lo duda y promueven esto. Totalmente, y ellos siguen promoviendo algo que va claramente en contra del medio ambiente y en Colombia específicamente de nuestra Amazonía. Porque cada vez que promueven el consumo de carne, mientras están talando 65 canchas de fútbol al día, 171.000 hectáreas de bosque nativo sin ninguna trazabilidad de esa carne, permitiéndoles además que tengan en parques nacionales naturales, por ejemplo, Tinigua, Picachos, Macarena, 60.000 cabezas de ganado que además están, digamos, medianamente legalizadas en términos que el ICA les da permiso de salida de ahí. Tienen derecho a sacar las vacas del lugar ilegal donde las tienen, que es un parque nacional natural. Es un parque natural que talaron y que siguen talando para... Totalmente, para seguir metiendo vacas y además a sabiendas de quiénes compran esa leche. Por ejemplo, todos sabemos que esa leche la compran Nestlé. Me perdonan que lo diga. Dale. Yo soy frentero, yo digo las marcas porque digo nombres propios y digo marcas, Carolina, porque la gente se tiene que enterar de esto. Entonces, en definitiva, como primera medida, dejar de por lo menos hacerles publicidad. Por otra parte, yo creo que los parafiscales, por ejemplo, de la ganadería, y es algo por lo que hemos luchado enormemente, tienen que ir todos destinados a cerrar, si se quiere, el crecimiento de la frontera agrícola en Colombia. Yo creo que cuando los colombianos empiecen a entender de alguna manera la catástrofe que la ganadería implica para nuestro país y que ha implicado históricamente, no solamente en términos, digamos, ambientales de la deforestación, sino en términos de control territorial de los clanes políticos, en términos del control territorial y de los asesinatos de líderes ambientales y líderes sociales en el país, de las violencias paramilitares que nacieron justamente del negocio ganadero en Colombia, el día que entiendan cómo está manchado de sangre, no solamente de animal, sino de animal humano, el negocio del sacrificio, del asesinato, como dice mi amigo Chucho Merchán, del genocidio animal en Colombia, que suma 28 millones de vacas al año asesinadas, otro tanto de ellas en los barcos de la muerte, exportadas a otras latitudes. Y en vez de tener un Estado que no promueva semejante locura, lo que pretenden es agrandar el negocio. Por ejemplo, en un debate con José Félix Laforiel decía que tenemos que pasar de 28 millones de vacas en este holocausto animal a 58 millones en los próximos 10 años para llevarlas a China, para llevarlas a Irán, para llevarlas... Claro, y uno lo entiende del bárbaro ese, pero yo no he oído, y quizás me equivoco, a políticos de izquierda que se oponen a la acumulación de la tierra, que conocen el problema del desplazamiento y que saben que a la gente la desplazan para meter vacas, sobre todo, no para hacer pequeños huertas orgánicas. Así es. O sea, que se oponen a esa desigualdad, que abogan por los derechos y el bienestar general y exhiben su sensibilidad con respecto al otro y no dicen una sola palabra de la promoción del vegetarianismo. Gustavo Petro, por ejemplo, yo nunca lo he oído hablar de vamos a promover una dieta vegetariana porque eso redundaría en una mejor distribución de la tierra, en la variedad de los productos agrícolas. No hay nada más riesgoso en política que eso, y somos dos, o 3, o 4, o 5. ¿Quiénes son? Andrea Padilla en el Consejo, que ojalá esté pronto Lozada, el Congreso, Juan Carlos John Gemair, Terry Hurtado, digamos, los que tenemos hoy una credencial, sea en el Congreso o en un Consejo, seremos 4 que abiertamente hablamos de la liberación animal, del abolicionismo, que de alguna manera estamos promoviendo el vegetarianismo o el veganismo. Es hablar de la repartición igualitaria de la tierra, y es hablar de la sensibilización, y es hablar de la educación de los niños, y es hablar de todo. O sea, es que esa es la raíz de todo. Yo me metí en el tema posiblemente central hoy ambiental de Colombia por los animales. Porque cuando me di cuenta que había que atacarse a la gran industria ganadera, de alguna manera la más asesina de las asesinas de animales. Bueno, primero están los pollos, ¿no? Que son por cientos de millones. O sea, los pollos es una cosa realmente aterradora. Pero cuando uno se centra en el tema ganadero, pues evidentemente me di cuenta que ahí había un tema de especulación de la tierra, de deforestación. Fíjate, si tú pegas, Carolina, el censo ganadero del año pasado, es una cifra, son cifras oficiales del Estado colombiano, censo ganadero, más se lo pegas de alguna manera a las alertas tempranas generadas por el IDEAM, te das cuenta que los 12 municipios
donde más hemos deforestado en Colombia son exactamente los mismos 12 municipios donde más creció el hato ganadero. Ajá, Mapilipán, claro. Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Calamar, Miraflores, El Retorno y algunos en el Putumayo. Ahí están, son 12 municipios donde de repente aparecen de la noche a la mañana un crecimiento de 68.000 cabezas de ganado en 3 años. ¿De dónde salen? O sea, yo no sé a qué ritmo se reproducen las vacas, pero es absolutamente imposible que se reproduzcan ese ritmo. Sí. Las han traído de otras regiones del país, justamente para colonizar terrenos y demás. Entonces, Gustavo Petro ha hecho, a mí no me gusta mucho hablar de Petro, pero Gustavo Petro ha hecho un diagnóstico correcto. Sí. Gustavo Petro, yo vi a Gustavo Petro en la Universidad de los Andes en un debate enfrentar a Duque cuando dijo que la primera causa de la deforestación era la coca, que es una cosa absolutamente mentirosa. No es verdad. Pero, ¿qué hace con esa información luego? Que, digamos, es tu legítimo reclamo. ¿Qué ha dicho Gustavo Petro sobre la necesidad justamente de reducir el consumo de animales, de tratar de cerrar esa frontera agrícola, de volvernos mucho más éticos en cuanto al trato de las demás especies que coexisten con nosotros en este planeta? Ese puede ser el riesgo más grande que puede tomar un político en este país, porque si tú te metes con el gusto más intrínseco por la sangre de los animales, por la carne de los animales, por poder oprimir a otro, así sea de otra especie. Hasta quienes entienden este discurso van a tener una reacción emocional y visceral con su, digamos, más primitiva forma de alimentación, así sea absolutamente irracional hoy, así todo el mundo la puede entender desde la perspectiva ótica o desde la perspectiva utilitaria de salvar al planeta, no importa, no son capaces de dar el paso más allá y te van a ver como un enemigo. Es mi experiencia en todo caso. Es su reducto de superioridad, ¿no? Así es. Se sienten que pueden decidir matar a los otros animales y que en esa medida tienen una vida mejor que... Pero son ellos mismos los que dicen que nosotros queremos tener una superioridad moral por promover una forma mucho menos violenta de alimentación y una forma 1000 veces más sostenible. O que es una cosa de ricos y de élites, etcétera, cuando comemos arroz con lentejas. Yo no puedo entender que será lo elitista de comer lentejas. Fíjate que es al contrario. Yo enseñando cursos de meditación en Ciudad Bolívar, recuerdo esta historia una vez que una señora me dijo, lo que pasa es que es muy fácil ser espiritual cuando uno tiene con qué comer y demás. Nosotros aquí solamente comemos carne 1 o 2 veces a la semana. Le dije, bueno, pues entonces usted me tiene como el más pobre de este salón porque yo no como carne nunca. Ninguna. Así es fácil, ese es el criterio de riqueza. Pero fíjate, ahí hay una cosa también de un enorme prestigio de aquel que es capaz de comerse un animal, que puede participar del sacrificio. Es casi como cuando los leones se comen a la presa, que solamente los machos alfa o los más fuertes pueden acceder y a los demás les toca el último de los... Y tiene que ver con el macho, bueno, nuevamente con la hegemonía del macho y el demostrar que es macho, porque además la sensibilización con respecto a los animales pasa por la sensibilización con respecto a las mujeres y a las hembras. Sin duda. La peor explotación animal pues es la industria lechera, de hecho, y la manera como les quitan los terneros a las vacas, todo lo que sabemos nosotros y cualquiera que quiera puede saberlo. Sin duda. Se dará cuenta de los criaderos de perros, ¿quiénes son las que llevan del bulto? Son las hembras. Ah, bueno, eso me lleva a una cosa que descubrí hoy de ti, que además de hablar de la regulación y bueno, y ojalá la prohibición de los animales para experimentos, sobre todo para experimentos de la industria cosmética, que es una cosa realmente inmoral, que para echarme yo estas sombras de ojos las hayan probado en conejos y los hayan dejado ciegos, bueno, etcétera, estoy diciendo un ejemplo más o menos estándar que dice, pero eso es lo que pasa. Así es. Y además de hablar de eso y del uso y el abuso de animales como espectáculos, tú has hablado de la reproducción de animales y de cómo eso también se debería regular y de cómo yo no debería tener derecho de hacer reproducir a mi perra para tener perritos y venderlos, y eso me parece fabuloso y no te había oído hablar de eso. Y hoy me sorprendió. Háblales de eso. Lo hemos estado promoviendo, y es que la reproducción de animales solamente se puede hacer por personas jurídicas y no por personas naturales. Eso ya sería un enorme avance. Enorme sería. Porque pues es que nosotros no somos dueños de la vida, nosotros no podemos simplemente manipular eso como nos dé la gana. Pero además, para esas personas jurídicas que puedan adquirir un permiso para la reproducción de animales, vamos a poner unas reglas mucho más grandes. Tú sabes, por ejemplo, las perras hoy en los criaderos de perros, pues nunca tienen un celo en el que no las preñen. Se volvieron una fábrica de cachorros solamente para ganar plata, como si
Dios mío, a mí eso me parece una cosa, es tan absolutamente inmoral en mi perspectiva que a veces me cuesta poder verbalizar lo ilógico que es. Sí. Como que yo lo veo tan obvio que a veces me cuesta explicarle monstruoso y a es otros. ridículo y es pesadillesco. O Por sea, supuesto. Es simplemente y ahora pues me eché infernal. encima a gran parte de los criaderos de perros de razas que dicen que si yo le pongo un ritmo distinto a esa reproducción, básicamente voy a acabar con los perros y de bueno, raza. y sí, y que como los que dicen que las corridas de toros tienen que continuar para que continúe la crianza de toros de lidia. O sea. Sí, es increíble, es como creemos un animal al que podamos torturar porque si no desaparece. Yo digo, sí, pero sí, Dios sí, mío, sí. ¿eso qué clase de...? Ese yo le he dicho a los taurinos muchas veces y no les gusta para nada. Les digo que eso es lo más parecido que yo conozco al amor machista. Sí, claro. Porque ¿no? Pues es que el sentido de que tú estés aquí es que yo pueda dominarte a tal punto que pueda matarte, porque si tú no me permites eso, pues no deberías ni siquiera existir. Te dejaríamos a tu suerte, a la muerte de la especie. Si yo no te puedo usar, si yo no te puedo usar no para existes, torturarte, no no tienes tienes derecho a existir. Es tremendo, sí. Es una cosa increíble, es lo más parecido que conozco al amor más radicalmente machista, si es que eso se puede llamar amor. Pues pero que es básicamente el amor romántico, como Así lo es. concebimos además. Caballeresco, machista total. O al menos, sí, lo que ha devenido de ese amor combinado con Hollywood y combinado con... Así es. Hace un momento hablabas de tus cursos de meditación y de yoga, porque eres, lo hemos dicho ya, profesor de yoga y de meditación. Háblame de tu tradición de yoga, de tu escuela específicamente. ¿Cuál es y qué? Bueno, yo tengo un maestro espiritual que conocí hace ya casi 14 años, que se llama Sri Sri Ravi Shankar, es un maestro de la India, muy conocido en India y en muchas partes del mundo. Y por supuesto que él sigue el linaje de los maestros de la tradición védica, que van desde Narayana hasta él y otros muchos. En la antigua India hubo un maestro muy importante que fundó 4 escuelas del conocimiento védico en la época en que India estaba dominada por el budismo y que revivió de alguna manera los rituales védicos y demás. Ese maestro se llamó Adi Shankaracharya. Y a sus 4 discípulos amados los sentó en 4 puntos cardinales de India para que expandieran ese conocimiento. La tradición de la que yo vengo es de la tradición del norte, que fue la primera, el primer Jyotirmat, se llama el lugar donde se sienta la luz. Jyotir es la luz, Mat, el lugar donde se sienta. Y esos 4 señores se llaman los Shankaracharyas, aquellos que ocupan la silla de Adi Shankaracharya. Y de esa tradición, de la tradición del norte, viene, digamos, la tradición de la que yo hago parte, que por supuesto se puede retrasar a maestros mucho más antiguos y que hacen parte de la tradición védica, que pues los Vedas deben ser seguramente el compendio de libros espirituales más antiguos que conozca la humanidad. Y yo me he dedicado durante los últimos años al estudio, si se quiere, de esos Vedas. Me convertí en pandit, es decir, que puedo cantar mantras muy complejos y hacer rituales védicos milenarios. Y enseño yoga y meditación en una escuela que se llama El Arte de Vivir, que es la escuela que fundó mi maestro. Y pues a eso me he dedicado los últimos 14 años y creo que esa es la máxima felicidad que tengo en mi vida, porque descubrí una forma de compartir lo que yo creo que es más valioso, y es una fórmula, como habrá muchas otras, pero esta es una fórmula para que la gente tenga una experiencia que sea capaz de trascender lo que ve con los ojos y que sea capaz de entender esta realidad desde una percepción distinta, tal vez. Si lo pudiera poner en algún sentido que la gente me entendiera. Yo creo que no he descubierto todavía un mejor servicio que el de llevarle a la gente técnicas a través de las cuales descubra, así sea un atisbo de quiénes son. ¿Y podría convertirse eso, Juan Carlos, en un servicio público? O sea, ¿tú creerías en que en las escuelas del sistema educativo se enseñaran técnicas de meditación y yoga y algún otro tipo de camino, pues, o algún tipo de camino espiritual? Absolutamente. Estaría totalmente de acuerdo. Cuando yo estaba en el colegio, yo me metí voluntariamente en las clases de religión, porque en aquella época era católico muy, y todavía soy un lector de la Biblia. Digamos, ahora ya no la leo como la lee el cura católico. Nunca he podido entender qué es lo que leen en ese texto. Tampoco he podido, porque además se inventan la mitad, ¿no? Yo no sé cómo interpretan lo que dice. No, la gente ahí, nunca, la una cosa increíble para mí, no pero soy un amante de la Biblia y descubrí un yogi en esa Biblia de alguna manera. Pero
pero hoy en día es absolutamente evidente que estas técnicas serían capaces de revolucionar al mundo. El Dalai Lama lo dijo hace unos años, dijo, si a todos los niños de 7 años les enseñáramos a meditar, seríamos capaces en una sola generación de acabar con la violencia entre humanos en este planeta. Sí, y fíjate una cosa increíble, los ejemplos abundan en el mundo, pero hay uno muy concreto en Bogotá, Colegio Rodrigo Lara Bonilla, de la localidad de Ciudad Bolívar, donde este profesor Alexander pues redujo los embarazos adolescentes y las tasas de violencia de ese colegio en cifras realmente significativas, solamente enseñando técnicas de respiración, meditación y yoga. Creo que los resultados son absolutamente contundentes. Nosotros mismos en nuestra escuela lo experimentamos, por ejemplo, con las FARC y con las víctimas. Nosotros organizamos, si se quiere, la primera petición real de perdón entre las FARC y las víctimas de los diputados del Valle del Cauca, a punta de llevarlos a retiros de silencio y de meditación. ¿Y cómo era? Porque algo vi en el momento, se sentaban juntos a meditar, ¿no? Pues digamos, primero lo hicimos de manera separada. Sí. Y después, cuando se encontraron, por supuesto que se encontraron a través de ese silencio y por supuesto que arrancábamos con sesiones de meditación. Desde ese espacio de silencio justamente es donde podría haber una posibilidad de perdón. Yo no creo que sea a través de las palabras. No, yo también creo. No es a través de rememorar ni de la confesión ni del ruido. Es que todo eso es ruido. Yo creo que nosotros hemos planteado el tema de la memoria de las víctimas desde un lugar que es posiblemente muchísimo más complejo que el lugar del silencio. Y pareciera que el silencio fuera el olvido. Yo recuerdo cuando el Alto Comisionado para la Paz lanzó la posibilidad de hacer que los ciudadanos pudiéramos mandar ideas para aportarle a la paz de Colombia. Y nosotros lo que proponíamos era que nos quedáramos todos en silencio. Y ellos decían, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, tiene que haber formas discursivas de ayudar a la paz y demás. Yo no creo que las palabras lleven a la paz cuando no provienen del silencio. Yo creo que hay palabras que provienen del silencio. Yo creo que esas son las palabras que uno termina considerando verdaderamente sabias. Esas palabras que lo llevan a uno mismo al silencio. Porque hay palabras que nos llevan a la conversación y por supuesto que es un disfrute impresionante. Y al descubrimiento también. Y al descubrimiento y la conversación. Pero no creo que esas lleven al perdón necesariamente. No necesariamente. O por un camino muy largo. Yo creo también que la introspección, que al mirarte adentro o al dejar de verte o al interiorizarte, encuentras al otro en ti y luego al exteriorizarte ya no puedes hacer el mismo ruido que antes. Así es. O sea, ni importan ya los argumentos y pasa a un segundo plano, pues a mí me pasó una historia que tal vez nunca he contado en público. Un día, recién empezando el Congreso, me encontré con John Jairo Hoyos, que es hijo de un diputado del Valle del Cauca que fue asesinado por las FARC de una de las maneras más crueles que hay, con un tiro de gracia de una vez. Y yo me le acerqué, porque yo en ese momento, como era político, yo jamás he instrumentalizado este servicio, Carolina, porque yo esas dos cosas las he mantenido, digamos, siempre muy separadas. Y yo me le acerqué y le dije, John Jairo, yo soy profesor del arte de vivir. Y él había estado en los retiros de silencio, había sido la víctima que había hablado por las víctimas en la iglesia en Cali, cuando hicimos ese proceso de reconciliación con las víctimas. Yo no había estado en esa iglesia porque me parecía que no era mi lugar, me parecía que podía ser mal interpretado. Mi servicio siempre había estado, digamos, por debajo, yo no necesito aparecer en estas cosas. Y entonces yo me le acerqué y le dije, John Jairo, yo soy profesor del arte de vivir. Y ese señor me cogió y me dio un beso. En el elíptico del Congreso de la República me dio un beso en la mejilla y me dijo, Juan Carlos, muchas gracias, muchos de nosotros llevamos años sin dormir. Wow. Y yo creo que eso es suficiente decir sobre este tema. Yo creo que la posibilidad que da la introspección y la posibilidad que da la posibilidad de desde el silencio llegar a una empatía que las palabras no son capaces de lograr y a un encuentro que las palabras no son capaces de lograr, le permiten hoy a muchas víctimas de Colombia que han pasado por nuestros procesos dormir en paz. Nos están diciendo que me tengo que despedir. También te voy a dar un beso yo, vas a ver. Porque las drogas son sexy, pero mucho más sexy es Juan Carlos Lozada, que además es pundit y lo tengo que oír cantar mantras, aunque la motivación no sea exactamente o exclusivamente sexual. Gracias a todos y a Juan Carlos. Yo le había echado los perros a Carolina por Twitter, pero esta es la mejor respuesta. Ya, es que le estoy respondiendo a unos perros echados y no respondidos a tiempo.